Dice la palabra: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y el libro de los Salmos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cuántos estamos agradecidos? Amén, estamos agradecidos porque Dios ha sido bueno. Fuerte ese aplauso al Señor. Dios ha sido fiel. Así que, verdad que es un gozo poder ver a los niños, a los jóvenes, los matrimonios, las personas adultas. Todos somos tan importantes para Dios y somos tan importantes también en la casa de Dios. Bien, por más de un mes estuvimos siendo muy edificados, bendecidos a través de la visita de varios pastores. Vinieron pastores de Fusagasugá, de Bogotá, de varias localidades, de Barranquilla. Tuvimos la visita de varios pastores. Pudimos orar por ellos, escuchar la problemática que ellos tienen en sus sectores y también poder orar por ellos y bendecirlos. Vamos a iniciar hoy una serie de temas. Me gusta predicar por temas porque en solo 40 minutos no podemos profundizar en un tema. Entonces me tomo un mes para hablar de un tema, o a veces un mes y medio. Vamos a empezar una serie de temas y sé que Dios nos va a ministrar mucho a nuestros corazones. El Señor nos va a hablar, pero este mes vamos a ver una serie de temas y vamos a hablar acerca de los hábitos. ¿Qué es un hábito? Una costumbre. Pero vamos a hablar de los hábitos pecaminosos, o sea, hábitos de pecado. Hábitos que muchas veces nosotros no creemos que son pecado, pero los estamos practicando constantemente. Y hay muchas cosas, mis amados, que podemos practicar nosotros y ya son un hábito, se hacen parte de nuestra vida y nos están robando muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque son pecado, pero nosotros a veces consideramos que es algo tan simple, tan sencillo, que no nos va a afectar. Amén. Así que vamos a mirar varios aspectos durante el mes. En el transcurso del mes, hoy voy a dar una introducción de esta parte, el por qué los hábitos nos contaminan tanto. Y en el transcurso del mes vamos a mirar algunos hábitos personales, hábitos a nivel de familia, hábitos como iglesia y hábitos pecaminosos como sociedad. Así que va a ser bien interesante y Dios va a hablar mucho a nuestra vida. Vamos a la palabra, libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 13 y 14. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Voy a leer para toda la iglesia. Aquí también va a aparecer, ya está la letra. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces la palabra del Señor dice que el Señor nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas a su reino. La potestad de las tinieblas a su reino, y nos ha dado el perdón de los pecados. Y al tener nosotros perdón de pecados, fuimos justificados en el Señor Jesucristo a través de su poder. Así que el Señor nos trasladó de las tinieblas
También la Biblia dice, mis amados, que Él nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros hablamos también, hermanos, del poder de las tinieblas, estamos hablando de influencias espirituales en la vida de las personas. Influencias que llevan a las personas a la contaminación, a la codicia, a la lujuria, y después de contaminar la vida de la persona, lo lleva al pecado, y el pecado lleva a la muerte. Ese es el proceso que habla el apóstol Santiago. Dice que no digamos que nosotros somos tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Y esa seducción contamina, y después de que contamina, lleva al pecado, y el pecado lleva a la muerte. Cuando Dios habló con Caín y le preguntó a Caín por qué su semblante había decaído y las cosas habían cambiado tanto en su propia vida, hay una frase en el libro de Génesis que expresa lo siguiente, y es que el pecado está a la puerta. Amén. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que nosotros vivimos para Dios, hemos conocido el Evangelio, nos santificamos en el Señor, pero siempre el pecado estará ahí, tan presente en el mismo corazón del ser humano, tan presente en las circunstancias, en las situaciones, que siempre el pecado estará, hermanos, asediando la vida del creyente para de esa manera contaminarlo. Y quiero que veamos un texto de la palabra y poder mirar algo que es muy importante también en lo que quiero entrar más en tema. Es Cantares capítulo 2 versículo 15. Cantar de los Cantares, el capítulo 2, el versículo 15. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Este es un texto muy conocido, pero nos va a introducir en algo importante. Dice así: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Esta palabra la escribe el sabio Salomón para hablar acerca de también el pecado y la contaminación. Y esto lo escribe Salomón diciendo que los viñadores, ellos antes de plantar las viñas, ellos cercaban el lugar donde iban a plantar la viña. Pero cuando los viñadores pensaban en cercar el lugar, ellos pensaban en los animales grandes, en las zorras grandes, pero quedaban unos pequeños orificios donde por ahí entraban las zorras pequeñas, y antes de que las plantas dieran fruto, las zorras pequeñas se comían el fruto o la flor. El cierne es una época de las plantas donde están en plena floración y se empieza a consolidar el fruto. Entonces, antes de que el fruto se consolidara, entraban las zorras pequeñas por los pequeños huequitos que quedaban, y los viñadores estaban prevenidos con las zorras grandes, los animales grandes. Decían: aquí no entran los animales grandes, pero los pequeños dañaban el cultivo y echaban a perder el fruto. Esta palabra es muy interesante, hermanos, porque cuando nosotros hablamos de esta palabra y hablamos de el pecado, está hablando también de que las zorras pequeñas son hábitos
pecaminosos, cosas insignificantes para nosotros, cosas que a veces consideramos que no son tan graves, pero esas zorras pequeñas echan a perder todo el fruto. Las zorras pequeñas está considerado como el pecado de la pereza, el pecado de la mentira, el pecado de la gritería, el pecado de la gula, que es comer demasiado, el pecado de el murmurar, el criticar o tener fuertes brotes de ira constantemente. Entonces, son cosas con las que nosotros nos acostumbramos a vivir. Amén. En algunos hogares ya se hace común la gritería, por ejemplo. No se puede hablar, sino que se grita todo el tiempo. En algunas personas, el dicho popular dice, se miente como tomando agua. Y es muy importante tener esto en cuenta porque hay hábitos como el mentir, el criticar a las personas, el murmurar de las personas, que se han hecho tan comunes, pero esas cosas están robando todo el fruto en la vida de una persona. Miremos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Ageo, el capítulo 1, el versículo 5. Libro del profeta menor Ageo, capítulo 1, el versículo 5. Ageo capítulo 1 versículo 5. Esta palabra es muy determinante. Dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Esta palabra habla de la condición de muchas personas creyentes. Esto habla de la condición de muchas personas llamados evangélicos, que en muchas ocasiones las personas se preguntan, pero algo sucede en mi vida, que yo trabajo duro, trato de salir adelante, trato de hacer las cosas y no es posible. Cuando ya va a reventar ese negocio, se cae. Cuando las cosas empiezan a tratar de florecer un poco, las cosas se derrumban. Las cosas no andan bien y las personas están sembrando, están trabajando mucho, pero están recogiendo poco. Esta es una condición aún común en muchas personas que tienen temor de Dios. Esto tiene una razón de ser, mis amados. Si esto pasa de que se trabaja duro, se siembra mucho, se esfuerza la persona y el momento de recoger el fruto no lo hay, quiere decir que hay algo que está dañando el proceso, algo que se está comiendo el fruto, y por eso, mis amados, no hay prosperidad en la vida de las personas, ni espiritual, ni familiar, ni en ningún aspecto de la vida. Nosotros debemos tener muy en cuenta estos dos textos. Puede que lo que no esté dejando que tú recojas el fruto de tu trabajo sean pequeñas zorras, sean
situaciones que vemos pequeñas, circunstancias que se han convertido en hábitos, pero que se están robando la bendición. Las viñas en cierne es esa época tan hermosa donde no es ni flor ni fruto, como que empieza apenas a formarse un poco el fruto y ahí llega y destruye. Israel tuvo muchas situaciones. Esta situación de Ageo la tuvo Israel porque los cielos se cerraron sobre ellos. Y cuando los cielos se cerraron sobre ellos, ellos empezaron a esforzarse mucho y no tenían fruto. Pero el Antiguo Testamento habla también de una situación que tuvo el pueblo de Israel, y es que ellos sembraban el fruto, y cuando ya estaba el fruto para coger, venían sus enemigos, los hombres de Madián, y les robaban todo el fruto que era para ellos. Se los llevaban sus enemigos, se los llevaba Madián. Y ellos tenían que esconderse en cuevas y apenas alcanzaban a recoger un poquito de fruto para el sostenimiento de ellos. Si aplicamos nosotros esto a nuestra vida hoy, pueda que en muchas casas pase eso, en muchas personas pase eso. Amén. Trabajamos duro, nos esforzamos, queremos ahorrar, queremos salir adelante, queremos servir a Dios en la vida espiritual, pero en un momento viene algo pasa y todo empieza a desintegrarse, y cuando ya vamos a recoger fruto, nuestras manos quedan vacías. Son pequeñas zorras que echan a perder el fruto. Y el problema de las pequeñas zorras, porque cuando usted ve un enemigo grande, usted ve un gigante grande, ve un animal grande, usted se previene y trata al máximo de que no le haga daño. Pero cuando son pequeñitos, son insignificantes. Y esas insignificancias roban el fruto de Dios para la vida de las personas. Amén. Así que durante este mes vamos a estar mirando esto para que nosotros no ignoremos realmente, mis amados, que pueden haber situaciones insignificantes, aunque son pequeñas, pero son pecado, están robando el fruto. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Voy a decirles algo importante. Según el libro de Eclesiastés, dice que Dios quiere, o el anhelo de Dios es que trabajes, recojas el fruto de tu trabajo, y con el fruto de tu trabajo tengas bendición y disfrutes las bendiciones de Dios. Amén, amados. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere, y Dios dice la palabra también en Isaías, que plantaremos viñas y comeremos de ellas, que edificaremos casas y en ella habitaremos. No será para que otro habite, sino que habitaremos en esas casas. Tendremos hijos y los hijos serán una bendición. Esa es la promesa del Señor para su pueblo. Que se trabaje. Estamos en una ciudad donde hay mucho estrés, hay mucho que hacer y hay mucho trabajo, pero de nada serviría tanto estrés, tanto trabajo para no recoger el fruto. Amén. Y el propósito de Dios es que se recoja fruto. Pero cuando hay cosas como las pequeñas zorras que son pecado, eso se come el fruto. Amén. Eso devora el fruto. Nunca ignoremos la palabra del Señor Jesucristo. Dice que Satanás vino para matar, para robar y destruir. Satanás viene para robarse el fruto del trabajo de las personas. Pasa lo mismo en la vida espiritual. Yo oro, ayuno, leo la palabra, me congrego fielmente en la iglesia. Esas cosas harán que te conviertas en un siervo y en una sierva de Dios, pero a veces no sucede porque esas pequeñas zorras empiezan a devorar, a quitar fuerza, capacidad, y se roban el fruto que Dios quería dar
en nuestras vidas. Dios quiere que su pueblo sea bendecido. ¿Cuántos lo creemos? Dios quiere que tú seas un siervo, una sierva de Dios, y en el lugar donde estés, en el área donde estés, sirvas a Dios, seas de bendición para las personas. Dios quiere que tu casa sea bendecida, en tu casa haya paz, que tu alacena esté llena, dice la palabra. Dios quiere que tú hagas y emprendas proyectos que sean bendecidos. Dios quiere darte también riquezas económicas. Dios quiere bendecir a nuestros hijos y quiere que nuestros hijos sean prósperos, bendecidos, exitosos, siervos del Señor. Eso es lo que Dios dice en su palabra que quiere para nosotros. Pero ¿por qué no pasa en la vida de los creyentes? Porque hay algo que se está robando el fruto. Hay algo, y son hábitos de pecado. También es muy importante que entendamos varios conceptos de los que quiero hablar, y aquí van a aparecer. ¿Qué es pecado? Nosotros debemos tener muy claro qué es pecado. Pecado es errar al blanco. Pecado es desviarse del curso correcto. Pecado es pasar el límite. Pecado es infringir la ley y rechazar la voluntad de Dios. Eso es pecado. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una costumbre. Hay hábitos buenos, como el bañarnos los dientes. Eso es bueno, ¿cierto? Y si alguien no tiene ese hábito, va a entrar en problemas. ¿Cierto que sí? Es un buen hábito. Bañarse el cuerpo es un buen hábito, al menos en nuestra cultura. El bañarnos todos los días, ¿cierto que sí? Son buenos hábitos. Aquí el hábito es una costumbre. Es una disposición adquirida por actos repetitivos. Un hábito es algo que se repite, y una costumbre es algo que se hace comúnmente. Entonces, así como hay hábitos buenos, costumbres buenas, también a veces hay hábitos malos y costumbres malas que adquirimos y que las hacemos repetitivamente y las hacemos constantemente. Ahora, el pecado tiene un proceso según la Biblia, y hay muchos ejemplos en la Biblia. El pecado no llega de un momento a otro, es un proceso. El pecado comienza primero por ver. ¿Cómo comienza? Ver. 2, desear. 3, hacer. Y 4, tapar. ¿Qué cosa, cierto? Dice la Biblia que había un hombre muy exitoso y era David. David salió a la terraza una tarde y primero vio. ¿Qué vio David? Una hermosa mujer bañándose desnuda. Después de que él la ve, él la codicia, él la desea. Luego la manda a llevar y peca con ella. Y luego trata por más de un año de tapar su pecado. Ese es el proceso normal del pecado. Cuando encontramos esos procesos normales de pecado, tenemos que pensar entonces cuáles son nuestros hábitos de pecado. Ahora, hay varias clases de pecado que también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Está el pecado conocido. ¿Cuál es el pecado conocido? Es lo que todos sabemos que es pecado, ¿cierto? Todos saben que es pecado, es conocido, Dios lo sabe, pero yo no lo sé. Ejemplo, yo también lo sé. Mentira o grosería. Todos sabemos que mentir es pecado, es un pecado conocido. Todos sabemos que engañar es pecado. Pero está también el pecado 2, el pecado desconocido. Lo saben los demás, lo sabe Dios, pero yo no me doy cuenta. Todo el mundo sabe que es pecado, lo sabe Dios y yo no me doy cuenta. El ejemplo de ese pecado desconocido es la avaricia, el orgullo o la terquedad. A veces hay gente terca y él no se da cuenta que es un terco, pero todo el mundo se da cuenta. Es desconocido para uno el pecado. Salmo 19, el salmista le dice: Señor,
guárdame de los pecados que me son desconocidos o ocultos. Está el pecado también oculto. El pecado oculto es el que yo no lo sé, nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y yo lo sé porque está oculto a mí. La gente no lo sabe, pero Dios lo sabe, como la ceguera espiritual o la ignorancia. Esos son ejemplos de pecado oculto. Y está el pecado secreto, que es el más común. No lo sabe nadie, solo Dios y yo. Ese es el pecado secreto. No lo sabe nadie, pero lo sabe Dios o lo sé yo. Está clasificado en las fantasías sexuales, el robo secreto, la apariencia o la envidia. Entonces hay pecados que son conocidos, hay otros pecados que son desconocidos, pero hay otros pecados que son pecados secretos. Los pecados que más se convierten en hábitos dañinos y en zorras pequeñas son los pecados secretos. Nadie lo sabe, pero Dios y yo sí lo sabemos. Y el problema es cuando esos pecados se arraigan en el corazón y esos pecados, hermanos, empiezan a convertirse en hábito en nuestra vida. Son devoradores, son como un cáncer. La Biblia dice que es una zorra pequeña que echa a perder todo el fruto. Amén. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, hermanos, y es que donde más tenemos malos hábitos es en la casa. En el hogar es donde más nosotros creamos hábitos pecaminosos. Por eso vamos a tener un domingo completo para hablar de cuáles son esos hábitos en la casa que están echando a perder el fruto de ese hogar. Pero es en nuestra casa porque es donde más tiempo pasamos, convivimos con gente que más nos conoce, así que los malos hábitos normalmente se dan más que todo es en casa. Es más, donde más pecamos es en la misma casa. ¿Saben por qué? Porque cuando usted viene a la iglesia, usted viene sonriente, bien vestido y santico. Usted se ve todo santo, yo también. Todos aquí santicos, santicos. Pero llegan a la casa y se transforman. ¿Cierto que sí? Cuando usted va a la oficina, al trabajo, se viste bien y allá le sonríe al patrón, le sonríe a todo el mundo. Allá usted no es, pero llega a la casa y es un mal genio terrible. Porque allá salen a flote los malos hábitos que están echando a perder todo el fruto que Dios quiere darnos a todos nosotros. Amén. Así que hay que tener mucho cuidado, mis amados, con aquellas cosas que parecen sencillas, pero son hábitos pecaminosos que se están robando la bendición en nuestras casas. Amén. Que están robándonos la bendición espiritual a nosotros mismos, que están robándose la prosperidad económica en los hogares, en las familias y en nosotros mismos. Porque si es pecado, el pecado trae ruina, desolación y muerte. Ahora, yo quiero que veamos 3 aspectos importantes en esta mañana que hay que tener muy en cuenta al hablar de los hábitos pecaminosos, y son cosas que son importantes descubrirlas en esta mañana por la misma palabra. Hay un concepto Hay un problema. El primer problema, hermanos, para nosotros acentuar esos hábitos en nuestra vida es tener un concepto equivocado de Dios. Y esta parte es muy importante. Le hago una pregunta para que usted la responda en su corazón. ¿Quién es Dios para usted? ¿O qué concepto tiene usted realmente de Dios? ¿O qué percepción tiene de Dios? Porque hoy encontramos, hermanos, que las personas tienen cualquier concepto de Dios o un concepto equivocado, y depende como yo vea a Dios, así yo voy a vivir para Dios.
mi evangelio depende de cómo yo veo a Dios. ¿Por qué? Para yo conocer a Dios, yo debo conocer el carácter de Dios. Pero hay mínimo dos conceptos muy equivocados de las personas de Dios. El primero, hay personas que ven a Dios como un Dios castigador solamente. Que Dios está esperando que alguien cometa algún pequeño error y es como si Dios dijera: cometiste un error, me voy a vengar de ti. Y tienen un concepto de Dios como un Dios meramente castigador, un Dios malo, un Dios que se aira todo el tiempo por cualquier detalle. Ese es un concepto equivocado y ya les voy a decir por qué. Entonces, si una persona tiene un concepto de Dios, de que Dios es malo y que Dios solamente castiga al ser humano y espera que alguien cometa un pequeño error para caerle encima, esa persona va a tener un evangelio equivocado, porque su concepto de Dios no es bueno. Pero el otro extremo, hay personas que dicen: Dios es un Dios tan bueno que pasa todo por alto, o la mayoría de cosas las pasa por alto, o de pronto Dios no se da cuenta. Y Dios es tan bueno que Dios no castiga a nadie. Dios es tan bueno. Hay una teología que escuché por ahí que dicen que ya después, en el tiempo de la gracia, que Dios no castiga, que Dios es solo amor. Pero yo encuentro en la Biblia otra cosa. La Biblia enfoca el concepto de Dios de acuerdo a su carácter, pero enfoca el concepto de Dios diciendo que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea que Dios es justo. Amén, amados. Claro, ¿por qué nosotros permitimos zorras pequeñas en nuestra vida, malos hábitos en nuestra vida? Porque tenemos un concepto equivocado de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener el concepto correcto. Saber que Dios es santo, es justo, es amoroso, es poderoso, es soberano, es fiel. Dios es eterno. Tenemos que descubrir el carácter de Dios para saber cuál es nuestro evangelio, en qué creemos o dónde está el temor de Dios en nuestros corazones. Amén. Así que hay que tener el concepto correcto de Dios. Segunda de Corintios 11:3. Aquí hay una preocupación que expresa el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 11, pensando él en la iglesia. Segunda de Corintios 11:3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pregunta: ¿cómo engañó Satanás a Eva? ¿Cómo? Con una mentira. ¿Qué mentira le sembró en el corazón a Eva? ¿Sabe qué hizo la serpiente con Eva? Le sembró un concepto equivocado de Dios. Porque lo que hizo la serpiente, tipo de Satanás, o Satanás representado en la serpiente, lo que hizo fue sembrarle a ella duda en su corazón, con que Dios ha dicho. ¿Cómo así con que Dios ha dicho? O sea que puede ser cierto como pueda que no sea cierto. O sea, puede que sí, pueda que no. Y ese es la misma estrategia. Pablo dice: temo que ustedes vayan a ser engañados como fue engañada Eva. ¿Cómo? Teniendo un concepto equivocado de Dios. Amén.
Así que hay que tener mucho cuidado con el concepto que yo tengo realmente de Dios para no permitir que los hábitos pecaminosos vengan a mi vida. Yo debo conocer realmente qué pienso de Dios. Segundo, hay algo muy importante. Hay un tema que ha afectado mucho a las personas también desde la religión tradicional de muchos años atrás, y es que la religión tradicional ha clasificado los pecados. La religión tradicional clasificó los pecados, y eso es un concepto que nosotros traemos de tradición, y los ha clasificado como pecados grandes, algunos pequeños, algunos blancos y otros negros. Pero la Biblia nunca va a confirmar eso. ¿Recuerdan? Vamos a mirar lo que son los pecados, la clasificación que da de los pecados. La iglesia habla de los pecados mortales y veniales, y los clasifica de esta forma, argumentando que un pecado mortal es más grave que un pecado venial. Así que el pecado mortal es muy grave, la persona tiene pleno conocimiento y eso rompe la relación con Dios y lo clasifica como adulterio o asesinato o robo. Esos son pecados que dice la religión tradicional son mortales. Pero el problema ¿dónde está? Sí son mortales. El problema es que clasifica otro tipo de pecados como no mortales. Y el pecado venial ya es un pecado leve, es una faltica leve y hace algo de daño espiritual, pero no es mortal. Entonces ellos clasifican mucho los pecados de esta forma. Entonces es ahí donde traemos un chip, hermanos, de la iglesia tradicional, de que hay cosas que no son tan graves, pero hay otras que sí son mortales. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Nunca usted encontrará en la Biblia que la Biblia clasifique los pecados como mortales o suaves. Nunca. Para Dios el pecado es pecado. Desde mentir hasta asesinar. Delante de Dios es pecado y es mortal. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, con este concepto muchas veces tenemos hábitos pecaminosos dentro de nosotros. Amén. Y la gente ya tiene eso en su cabeza y dice, no, pues es que la verdad es que una mentirita fue una, ¿cómo es que dice? ¿Una mentira qué? Ya, es bien curioso, ¿cierto? ¿Qué es piedad entonces? ¿Cierto? Piedad es algo bueno, así que no hay mentiras buenas. Mentira piadosa. Ese es un concepto que ha hecho mucho daño. Entonces, claro, el creyente dice, la verdad es que llegué tarde, pero digo que hubo trancón. ¿Cierto? Y el creyente no ve la necesidad de arrepentirse de una mentira, que porque es piadosa. Pero la Biblia nunca clasifica eso. Dice que mentira es mentira. Mentira es pecado y el pecado mata. Amén. Ahora, los evangélicos también han clasificado mucho los pecados escandalosos con los no escandalosos. Entonces alguien dice, ay Señor, esa persona fornicó. No, terrible, terrible, fornicó. Eso es terrible. Pero ya el que está juzgando al que fornicó es exactamente lo mismo delante de Dios. Tremendo, ¿cierto que sí? Es muy fuerte. Entonces nosotros debemos tener esa conciencia, mis amados, de que el pecado delante de Dios no se clasifica. No hay pecados blancos y negros, no hay pecados suaves y mortales,
Pecado es pecado delante de Dios. Y es por eso que hemos permitido cosas leves, entre comillas, en nosotros como malos hábitos y llegan a ser pecado. Y ese pecado está arruinando, está robando el fruto que Dios quiere darnos realmente a nosotros. Amén. Yo no le traigo hoy una lista de pecados, que son muchos, pero le dejo la tarea de que los descubra por la Biblia. ¿Cómo los va a descubrir por la Biblia? Lea toda la Biblia. Claro que sí, uno debe ver toda la Biblia mínimo una vez al año. Y cada día que lee uno la Biblia se va dando cuenta lo grave que es el pecado, las consecuencias que trae el pecado. Pero usted de Génesis a Apocalipsis nunca encontrará que Dios clasifique los pecados. Amén, amados. Amén. Estábamos en una ocasión hablando a varios varones, ahí, y entonces alguien cuenta y dice: no, imagínense que el muchacho tal, imagínense, es homosexual y los hombres decían: no, eso es terrible. Y había uno de los hombres que estaba ahí y dijo lo siguiente, dijo: pues la verdad es que ese muchacho las hubiera embarrado con una mujer sería diferente. Le dije: no, eso es lo mismo. Es lo mismo, porque delante de Dios es pecado. Ahora, la Biblia no los clasifica, pero la Biblia sí habla de pecados que traen un impacto más fuerte en las consecuencias. ¿Recuerdan cuál pecado es? ¿Cuáles pecados son? Los pecados de adulterio, fornicación o todo lo que sea inmoralidad. Dice: porque es pecar contra su propio cuerpo. Entonces el impacto es mayor, mas no clasifica otro tipo de pecado mayor o menor. Si este concepto está en nuestra mente y corazón, hay que sacar ese concepto para que no entremos en hábitos pecaminosos, en pecados suaves, piadosos, que finalmente nos van a robar las bendiciones de Dios. Se están comiendo el fruto. Y si no sacamos esas zorras pequeñas de nuestro corazón, trabajamos duro, nos van a pasar los años, y los años pasan, los años no perdonan, y cuando nos damos cuenta, como dice Eclesiastés, no tuve contentamiento en mi vida. ¿Por qué? Porque hubo algo que se robó y se robó y se robó constantemente el fruto. Entonces son dos cosas importantes. Uno, ¿qué concepto tengo yo de Dios? Eso es importante. Y dos, los pecados no están clasificados en la Biblia. Y tres, esto es muy importante, hay algo que hace que los hábitos pecaminosos vengan a nosotros y se llama la pérdida del temor a Dios. ¿Quién acá lleva más de 30 años en el Evangelio? Levante sus manos, que llevan más de 30 años. Bien. Los que llevan más de 20 años. Bien. Las personas que llevan años podríamos pensar y decir: ¿será que se ha perdido el temor a Dios en el último tiempo? Solamente hablemos, hermano, a nivel general. Hace años, y los abuelos cuentan, una Semana Santa era algo respetable. ¿Sí o no? Jueves y viernes la gente acudía a los templos, a las iglesias, fueran católicas, evangélicas, lo que sea, y la gente respetaba una Semana Santa, ¿sí o no? ¿Para qué la gente usaba la Semana Santa? Para orar. Así fuera una sola vez al año se arrepentían, pero iban a la iglesia y se arrepentían. Así fuera solo en Semana Santa, ¿cierto? Pero hoy la Semana Santa cambió el concepto. Ahora es comercio. Playa, brisa y mar. Eso es Semana Santa, ¿cierto? Es más, se han hecho cálculos, hermanos, de que
en diciembre, las playas en diciembre son muy llenas, pero son más llenas en Semana Santa. Eso es pérdida de temor. Amén. Ahora, los hábitos, ¿cuándo entra un hábito pecaminoso a nosotros? Y cuando esa zorrita pequeña entra al corazón, entra al hogar o entra cuando se va perdiendo el temor a Dios. Escúchenme bien lo que les voy a decir hoy. Ojo con eso, porque el temor a Dios no se pierde de un momento a otro, es un proceso. Amén. Y el temor a Dios, y esa zorrita va entrando a la casa, y cuando esa zorrita va entrando a la casa, va enfriando la vida espiritual. Y escúchenme bien lo que les voy a decir. Vamos permitiendo en nuestros hogares cosas que antes no se permitían, pero que ahora se permiten y son pecado. Amén. Ahora, son pequeñas zorras que van entrando. Hermanos, el temor a Dios no se puede perder. Amén. ¿Saben qué es temor a Dios? Es saber que Dios es santo, que Dios me está mirando donde quiera que yo esté, y yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque desagrada a Dios, pero eso se ha perdido. Entonces el concepto que reina hoy en la gente es: Dios sabe que yo soy débil y vamos para adelante. No, Señor, eso es pérdida ¿de qué? Del temor a Dios. Amén. Escúchenme bien, si queremos, hermanos, que nuestras familias sean bendecidas, y si queremos que haya un fruto, tenemos que revisar nuestras casas, nuestros hogares, y mirar qué hábitos se están acentuando en la casa que antes no se practicaban, pero se ha perdido el temor a Dios y ahora lo permitimos como si nada. Amén. Padres de familia, hombres, mujeres, en nuestras casas no debe escucharse música que no sea espiritual. O sea, existe la música mundana. ¿Tú crees que coordinas toda la semana escuchando música perversa? Porque hay música que es perversa, o sea, mundana. Insta al sexo ilícito, a la infidelidad, a la droga, al engaño, a la brujería. Insta a todo. Una persona contaminándose en la semana. Por eso la gente viene a la casa de Dios y están tan cargados que ya no saben ni qué hacer. Amén. Escúchenme bien. En nuestros hogares debe escucharse música que adore al Señor. Amén. Amén, amados. Nosotros en casa tenemos esa norma. Es una norma en nuestra casa. En nuestra casa no se escucha música que no sea cristiana. Unos amigos nos regalaron una Alexa, nos la trajeron, nos regalaron una Alexa. Entonces uno le dice a Alexa y Alexa, a veces nosotros nos reímos porque dice: Alexa se descarrió, hermanos. Porque nosotros decimos: Alexa, ponga música cristiana, y arranca 3, 4 canciones, y cuando nos damos cuenta, no, Alexa ya se fue por otro lado, Alexa, ¿cierto? Entonces, muchos de ustedes dirán: ay, pastor, pero qué exageración, una canción. Esos son zorras pequeñas, de eso es que estoy hablando. Amén. Dios, por favor. En nuestras casas debe haber temor de Dios. Si queremos hogares bendecidos, nos toca tener temor de Dios. En nuestras casas no debemos permitir vulgaridad. En nuestras casas no debemos permitir la mentira, el engaño. Amén. ¿Qué futuro va a tener una casa donde él engaña, ella engaña, los hijos se engañan? ¿Ustedes creen que esa casa va a prosperar? Claro que no. Y luchamos con algo, hermano. Yo creo que eso es fuerte, pero en las casas hay una de las zorras pequeñas que nombra la Biblia y se llama gritería.
Si se pierde el temor a Dios, mis amados, se pierde todo. Amén. Amén, amados. Yo siempre he derribado un concepto, y quiero terminar con esto, pero siempre he derribado un concepto de la mente de las personas que tienen hijos adolescentes o que tienen temor cuando sus hijos son pequeños, tienen temor a que lleguen adolescentes. Hay un concepto diabólico, satánico que no podemos aceptar. Los mismos cristianos dicen, es que los adolescentes son rebeldes, esos son demonios chiquitos, eso no le hacen caso a nadie. Es que los adolescentes son terribles, son tremendos. Los adolescentes, no haga eso, escúcheme bien, los adolescentes son una bendición. Amén. Son una bendición cuando te dedicas a que ellos conozcan a Jesucristo como el Señor de sus vidas y les enseñas el temor a Dios. Pero si no les enseñamos el temor a Dios, sí van a ser unos diablitos, hermano. Porque es que uno sin el temor de Dios da susto, da miedo. Amén. Amén, amados. Yo oriento mucho a los padres, por favor, temor de Dios. No es que el muchacho creció y ya no lo manda nadie, entonces llega a la 1 de la mañana tomado y nadie le puede decir nada. ¿Cómo así? ¿Acaso no es un hogar creyente? Amén. Yo he tenido que exhortar hermanas, mamás. Es que llegó el novio de la niña y se meten al cuarto y no es que toca dejar la privacidad, solo están hablando, contándose en cuentos, no creo. Amén. Hay que tener temor de Dios, ¿cierto? Aquí están los jóvenes hoy. Yo a mis hijos les digo, ellos son testigos, aquí están mis hijos. Y yo le he dicho a mis hijos, cuando se enamoren y tengan novio o novia, no los quiero ver por ahí en cualquier lado ni nada. Aquí está la casa, pero la sala. Cuando estemos aquí con su mamá, claro, su novio puede venir, su amigo venga a la casa, conversen, lo que sea, vamos a conversar, pero las cosas en orden, porque no hay que perder el temor a Dios. Amén. Nos damos cuenta que a veces en nuestra casa es cuando más pecamos y las zorras entran. Las zorras pequeñas entran a la viña y entran a la casa, a las cosas personales, porque el impacto que tiene eso es muy fuerte, es muy fuerte. Mis amados, debemos conservar el temor a Dios. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Conservemos el temor a Dios en nuestras vidas para decir no a lo que tengamos que decir no. Conservemos el temor en nuestra vida para que las pequeñas zorras, que son hábitos pecaminosos, no echen a perder el fruto que Dios a nosotros nos quiere dar. Amén. Dios nos va a ayudar, pero se necesita tener el concepto correcto de Dios. Los pecados no están clasificados y necesitamos el temor de Dios. Si tenemos temor de Dios, las pequeñas zorras no van a invadir absolutamente nada. Amén. No dejes que las zorras pequeñas entren y empiecen a invadir pequeños terrenos en el corazón o en casa. Cerquemos nuestra vida con la presencia de Dios para que esas cosas pequeñas no entren y vamos a tener un fruto abundante y poderoso para la gloria del Señor. Yo he tenido experiencias incluso muy cercanas, hermanos. Los colombianos tenemos o los latinoamericanos a nivel general tenemos una característica muy buena y es la del trabajo. ¿Cierto que sí? La del trabajo. Cuando uno aquí en Bogotá sale a las 3:30, 4 de la mañana, ya los buses van llenos, la gente va a trabajar desde muy temprano.
Admiro a las personas que estudian y trabajan. Admiro a las personas que viven, hermanos, en Usme y van a trabajar a las 220. Y al día son 4 o 5 horas de transporte y no cómodo. Eso es fuertísimo, ¿cierto? Pero a veces todo ese esfuerzo se pierde. Amén. Todos esos esfuerzos se pierden. ¿Saben por qué? Porque hay cosas pequeñas que se están robando ese esfuerzo, ese fruto. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Las pequeñas zorras empiezan invadiendo pequeñas áreas de nuestra vida y poco a poco van ganando ventaja hasta que entran a la casa también. Entran a la vida de las personas, entran a la empresa, entran a una parte a otra, hasta que arrebatan todo el fruto que Dios nos quiere dar. Vamos a orar en esta mañana. Cierre sus ojos un momento y medite un poco en esta palabra. Es una palabra muy sencilla, pero es una palabra que Dios ha traído para nosotros. Tenemos que revisar en esta mañana nuestro corazón, porque hay zorras pequeñas que vienen al corazón, directamente a la vida de la persona. ¿Qué hábito de pecado hay en mi vida? ¿Qué hábito he aceptado en mi vida? O yo tengo que hacer un análisis si estoy perdiendo el temor a Dios, si ya no hay temor de Dios como antes. Porque si yo pierdo el temor a Dios, pierdo todo. Porque se pierde el temor a Dios y las zorras vienen y empiezan a devorar la bendición de Dios en nuestra vida y en nuestras casas. ¿Cuál es el pecado que más frecuentemente yo cometo? Que es insignificante, que es tan pequeño, que a veces alguien diría es que ni siquiera valdría la pena pensar en eso, pero están robándose en el fruto y la bendición que Dios quiere. Habla con el Señor en este momento y pido al Espíritu Santo de Dios que te muestre y que nos muestre las pequeñas zorras que hay en nosotros, los hábitos de pecado, cosas insignificantes y pequeñas que se están robando todo el esfuerzo que tú haces por salir adelante, que están robando la espiritualidad, que están robando la esencia de la bendición de Dios en nosotros. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder el fruto. Porque nuestras viñas están en cierne. Hay gente aquí que ha trabajado duro y Dios quiere bendecirlos. Que han trabajado tan duro que ya su viña está florecida. Ya empieza a consolidarse un pequeño fruto. Pero si permitimos que las zorras pequeñas entren, ellas se van a comer el fruto y se va a perder mucho esfuerzo de años. Vamos a perder la espiritualidad y vamos a perder el temor a Dios. Y eso se va a robar la bendición. Las zorras son pequeños devoradores del gozo, de la paz, de nuestra casa, de la economía. Las zorras son pequeños devoradores de los ministerios que Dios quiere levantar en este tiempo.
Haz un análisis en tu propio corazón y en tu propia vida de aquellas cosas insignificantes que se convirtieron en hábitos y están dañando. Señor, hoy te pedimos que tú nos ayudes y nos muestres. Espíritu Santo, muéstranos aquellas zorras que están entrando al corazón o que ya entraron al corazón y que están echando a perder tantas bendiciones que tú ya tienes preparadas para nosotros, Dios. Muchos se han preguntado, pero ¿qué pasa? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Qué será que estoy estancado, estancada? ¿Qué pasará en mi casa que nada funciona? ¿Qué estará pasando en mi economía? Son pequeñas zorras que se están tragando el fruto, que lo están robando, que no están permitiendo que los hijos de Dios disfruten de las bendiciones que Dios ya tiene. Señor, hoy proclamamos esa palabra de que las viñas que plantemos comeremos de ese fruto, que las casas que construyamos en ellas habitaremos, Dios, y que los hijos que tengamos serán hijos que honrarán a Dios. Gracias, Señor, te doy, Padre. Señor, hoy nos arrepentimos de haber permitido cosas pequeñas o insignificantes que están echando a perder tantas bendiciones. Perdónanos el pecado de la mentira. Perdónanos el pecado del engaño, de la gritería. Perdónanos, Dios, y danos corazones que te amen y te honren. Vuélvenos tu temor a nuestros corazones, Dios. Dile, Señor, vuelve tu temor a mi corazón. Dile, Señor, dame temor de Dios a mi vida. Y Señor, dame el temor tuyo en mi corazón y ayúdame.